Bien, digamos, ya dándole forma a nivel de Excel, lo que explicaba en el video anterior, ¿verdad? De la parte conceptual de la función sí, en este caso, ¿verdad? El ejemplo como tal sería de la función sí simple, porque esa parte tal vez ahí no lo expliqué. La función sí posee tres niveles, que sería la función sí simple, la función sí anidada y la función sí avanzada. En todo caso, pues ahí en este video explicaré la función sí simple y en posteriores videos estaré explicando la función anidada y en último video la función sí avanzada o compleja, que todo se deriva de lo que les decía en el video anterior. Todo se deriva de los conceptos. Los conceptos son los que mandan. Bueno, aquí tenemos el ejemplo que venía ahí, ¿verdad? En el video anterior, en el documento. Y para trabajar esto, lo voy a hacer mediante el asistente de función. Entonces me ubico aquí en esta celda como había hecho anteriormente, pero a nivel, digamos, conceptual o de papel, ¿verdad? Pues no lo habíamos implementado. Entonces me ubico por acá, me voy aquí a insertar función. Y bueno, yo estuve buscando la función sí aquí así, le daba a ir y pues como que en principio no aparecía. Entonces, eso es algo importante. Bueno, yo considero que todo es importante en la vida. Bueno, si no aparece, ¿cómo hago para localizarla? Me vengo por acá, ¿verdad? Donde dice o seleccionar una categoría y voy a buscar la parte que dice lógica. Y vean que aquí me aparece. La selecciono y le digo aceptar. Ok, si no aparece de una forma, aparece de otra. Ahí les queda, por lo menos ahí la. Y aquí está el asistente de función. Entonces, si la nota final del estudiante es mayor o igual que 70, vamos a fabricar la condición. Entonces, si la nota, bueno, la nota final dice, la nota obtenida, viene siendo lo mismo, ¿verdad? En este caso, bueno, si la nota obtenida, ¿verdad? Vamos a ver, seleccionamos la celda, como les decía en el video anterior, siempre se selecciona la celda que está debajo donde viene el rótulo. Seleccionamos la celda, dice si la nota obtenida es mayor o igual que, en este caso, ahí yo necesito digitar el 70. Entonces, bueno, vean que esta celda yo la seleccioné directamente aquí de la hojita de cálculo. Digité, bueno, la equivalencia mayor o igual que y este valor 70. Muy bien, aquí está la condición. Voy a ubicar en el valor, ¿verdad? Si ustedes observan algo, aquí dice falso. Y muchas personas cuando están comenzando a trabajar con esto me dicen, no, pero es que aquí dice falso, debe haber algo malo. En realidad, ¿verdad? Como lo explicaba en el concepto de la función sí, cuando se plantea una condición o criterio, va a tener dos vías, o verdadero o falso. El ejemplo del muchacho, ¿verdad? ¿Cumplió o no cumplió? En este caso, falso, eh, no cumplió, no cumple. Pero está bien, está todo correcto hasta acá. Valor verdadero, en este caso dice que si cumple, que sea la nota mayor o igual que 70, la condición es aprobado. En caso contrario, ¿qué sería? Reprobado. ¿Ok? Aquí tenemos ya la solución y le voy a dar a aceptar. Bueno, dice que está reprobado, correcto, sí, reprobado porque le dio 65. Yo esto incluso lo puedo hasta centrar aquí, que sea bastante bonito. Y pues lo demás se hace con autorrelleno. No habría que hacer más nada. Entonces, por solucionar el primero, se solucionan los demás. Y aquí tenemos, por ejemplo, ya lo que sería la primera solución, ¿verdad? Del ejemplo anterior. Del ejemplo que les explicaba en el video anterior, perdón.
Bueno, vamos con esta. Marcas de compus. Y le puse. Dice que tenemos un negocio, dice, si la computadora, dice el enunciado, que tenemos, vamos a darle un breve repaso por acá. Tenemos 4 columnas de información en la tabla, esta es la tabla, ¿verdad? Tenemos la primera columna, la marca de computadora, de un negocio, los precios, bueno, una columna de descuento que calcular y un precio con descuento que también hay que calcular. Entonces, digamos, yo me voy a ubicar aquí de una vez, ¿verdad? Dice, si la computadora es marca IBM, entonces el descuento será de un 30% del precio de la computadora. Caso contrario, el descuento será de un 15% del valor de la computadora. Además, averigua el precio con descuento. Bueno, aquí es importante porque, por ejemplo, digamos, vamos a hacerlo aquí como a nivel conceptual, que a mí me gusta mucho. Voy a poner una C de condición. Aquí voy a poner verdadero y aquí voy a poner una F de falso. Vamos a hacer como un pequeño estudio. Esto a mí me gusta mucho hacerlo. Esto generalmente yo lo hago en una pizarra, ¿verdad? Con mis estudiantes. Ok, bueno, entonces analicemos primero la condición. Recuerden que la condición tiene 3 partes, que es la celda, la equivalencia o el número texto. Entonces dice, vamos a ver. Espero que esto ustedes también lo hagan en un papel primero para ver cómo funciona. Entonces dice, si la computadora es marca IBM, ok, si la computadora es marca, bueno, ¿cuál columna me está hablando? Porque hay que ir fabricando primero la condición y la condición siempre viene primero, ¿verdad? Lleva un orden. La condición, el valor verdadero, el valor falso. El enunciado siempre tiene que tener esa estructura también. Si la computadora es marca IBM, entonces bueno, la computadora sería la columna. Ok, vamos con la condición. La condición tiene primero la celda o celdas, luego la equivalencia y luego el número texto. Entonces vamos con la celda o celda. En este caso, si la computadora es marca IBM, en este caso sería, bueno, aquí, marca computadora y tenemos, ¿verdad? En este caso, vamos a seleccionar la celda que está debajo donde dice marca de computadora. Vean lo que me está preguntando. Yo llego a un negocio, para eso hay que pues comprender lo que me están pidiendo. El asunto es así. Yo llego a un negocio y yo voy a adquirir una computadora. Bueno, pues resulta que las computadoras de cierta marca tienen ciertos descuentos. Entonces hay que aprovechar, ¿verdad? Entonces, si la computadora es marca IBM, entonces vamos a seleccionar, ya dijimos que era la columna A y vamos a seleccionar la celda que se encuentra debajo del rótulo. Esa celda sería la celda A3. Entonces aquí, vamos a ponerle aquí A3. Ok, ya tenemos la celda. Ahora sigue la equivalencia. Es marca IBM. Bueno, aquí un detalle interesantísimo, por eso este enunciado generalmente me gusta mucho porque es muy ilustrativo, también, ¿verdad? Enseña bastante. Si la computadora es marca IBM, pues ¿cuál equivalencia podría ser esta? ¿Verdad? Vean que me está preguntando de que si es marca IBM, no me está hablando de ningún número, sino que me está hablando de IBM, un texto. Y me aparece es, si la computadora es. Bueno, entonces, siempre que les aparezca este es, y ustedes, después de eso, ustedes vean, por ejemplo, un texto, o bueno, igual puede ser un número, con que vean la palabra es que es, si la reacción completa podría resultar ser, si la computadora es igual a marca IBM, entonces es, va a ser el signo igual,
Me preguntan, profesor, ¿qué significa en este caso? ¿Cuál equivalencia es? El signo igual, para que lo tengan ahí. Ok, entonces vamos, ya estamos fabricando la condición. Entonces, si la computadora es, si la computadora o si la marca es la computadora, entonces la celda A3, ¿verdad? Sería la que estamos tomando en cuenta. Es signo igual IBM. Entonces, ¿qué hay que hacer con IBM? Recuerden que la condición tiene tres partes. Ya tenemos la celda, ya tenemos la equivalencia, que sería el signo igual, y ahora vamos a digitar el número o texto. En este caso, IBM sería un texto, muy importante. IBM es un texto. Entonces, pues, pongamos el texto, pero recuerden lo que les decía, cuando es un texto, va entre comillas. Puede ser mayúscula o minúscula y no le va a dar un problema alguno. Entonces ya tenemos ahí, ¿verdad? La condición completa, porque tenemos la celda, la equivalencia y luego el texto como tal. ¿Verdad? Ahora sí, si esto se cumple, ¿verdad? El descuento será del 30% del precio de la computadora. Entonces el descuento será de un 30% del precio de la computadora. Entonces, ¿qué significa eso? Que al precio hay que calcularle el 30%. Siempre que vayamos a calcularle un porcentaje a un precio o a un valor, es una multiplicación, siempre. Entonces, en este caso sería, ¿cuál celda vamos a seleccionar? La que está debajo donde dice precio, la celda B3. Entonces aquí quedaría B3 multiplicado, ¿verdad? ¿Por cuánto? Por el 30%. Entonces, eso lo que me indica es que, si la marca de la computadora, o sea, A3, la celda que está debajo del rótulo, es signo igual IBM, entre comillas, si esto se cumple, o sea, si esto es verdadero, el descuento va a ser del 30%, pero no se vale poner nada más 30%. No va a ser absolutamente nada o no va a ser lo que queremos. Tampoco es sumar, no se suma, es una multiplicación. Ahora dice, caso contrario, el descuento será de un 15% del valor de la computadora. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? En ese caso, igual se va a seleccionar la misma celda, porque, bueno, si esto se hace la consulta, si esto se cumple, se calcula un 30% del valor. Si no se cumple, o sea, todavía hay ganga, porque si no se cumple, pues todavía hay promociones, ¿verdad? Nada más que para el resto de las computadoras sería de cuánto? De un 15%. Y ya tendríamos por ahí la solución. Planteémoslo en el asistente. Ah, bueno, ahí luego dice, además averigua el precio con descuento. Eso ahorita lo hacemos. Bueno, entonces planteemos esto que está aquí con el asistente de función. Me ubico por acá, busco el asistente de función y voy a darle a aceptar. Bien, entonces ahora sí, esto mismo que está acá, lo voy a hacer aquí. Entonces simplemente me ubico por acá, selecciono la celda 3, le pongo signo igual y eso lo digito, ¿verdad? IBM, puede ser mayúscula, puede ser minúscula, no hay ningún problema. En este caso sí me parece que es verdadero, bueno, porque sí cumple. Entonces, si es verdadero, entonces el precio por, ¿verdad? El 30%. En caso contrario, el precio, ¿verdad? Por el 15%. ¿Ok? ¿Estamos? Aceptar. Detalles importantes. Detalles importantes. Por ejemplo, yo no puedo hacer un espacio en blanco ahí. Ya eso me da un error. Tampoco puedo hacer un espacio en blanco ahí porque si no, no me va a dar lo que yo quiero. Otro detalle importante. Cuando yo digito los datos, ¿verdad? No debe haber espacio en blanco ahí. Al final de esa palabra ni antes. Hay gente que, digamos,
inconscientemente escribe y deja un espacio en blanco, antes o después. Pero ya eso es como algo que le quedó como algo, como una costumbre, ¿ya? En estos casos no debe haber espacio en blanco, ni antes ni después de la palabra, ¿verdad? Eso es un detalle muy importante. A menos de que sean palabras como por ejemplo un país, Costa Rica. Ahí va un espacio en blanco entre las dos palabras. Pero de igual forma, ya eso hay que respetarlo también a la hora de plantear la condición. Después les tengo un ejemplo acerca de eso, pero bueno, más adelante. En este caso, pues ya tenemos la solución. Simplemente le damos otro relleno. Ahora bien, vamos con el precio con descuento. Cuando se habla de descuento, cuando hablamos de descuento, ¿verdad? Estamos diciendo que vamos a pagar más o vamos a pagar menos. Eso es importante. En este caso el precio con descuento. Aquí lo que se calcula básicamente ya no es nada relacionado con la función sí, sino que es simplemente averiguar, bueno, cuánto al fin y al cabo vamos a pagar al final. Entonces, esto es una sencilla resta, ¿verdad? Al precio le resto el descuento. Y algo que les quiero decir, muy importante, porque vi esos detalles ahí en trabajos anteriores. He visto, perdón, en trabajos anteriores, digamos. Según la experiencia, hay personas que, por ejemplo, digamos, van a restar esto menos esto. Y recuerden que hay algo muy interesante cuando yo hago operaciones, suma, resta, multiplicación, cualquier operación aquí, alguna formulita con celdas que están dentro de la tabla, no llevan referencia absoluta. Es decir, no hay que presionar la tecla F4. Bueno, eso es un video que yo tengo por ahí de fórmulas básicas en Excel, donde explico lo de referencia absoluta. Pero para que lo tomen muy en consideración, esto es simplemente signo igual, B3 menos C3 y listo. Y bueno, y aquí tenemos ya los resultados completos de esta operación. Muy bien, pues vamos a seguir, voy a seguir con el último ejemplo que les tengo con respecto a lo que es la función sí simple. Ya vamos a ver. Bien, en este caso les traigo un ejemplo que es un poco, digamos, es de lo mismo, la estructura se mantiene, pero hay una variante ahí a la hora de plantear la condición. Y bueno, y cabe destacar que todas las cosas son demasiado interesantes. Bueno, entonces, digamos, lo mismo que hice anteriormente, me vengo por acá, trae la condición, pues, mayúscula, el valor verdadero y el valor falso. Esto es muy importante, estoy convencido de que si ustedes hacen esto primero en papel, se les va a facilitar mucho. Entonces, es un consejo que les doy, ¿verdad? Un consejo que les doy. Entonces, bueno, por acá y vamos a ver por aquí. Entonces, bueno, analicemos la condición. Dice, sí, ya les estaba comentando que si les aparece un enunciado el sí, esa es la función sí. ¿Ok? Entonces, si al calcular la diferencia entre los precios de mi super, y de los de la competencia, si al calcular, bueno, si se da la diferencia, ¿ok?, entre este precio, si al calcular la diferencia entre este precio y el otro, el resultado es mayor que 100, entonces los artículos de mi super tendrán un 20% de descuento. Caso contrario, no hay descuento. En otras palabras, si usted va a comprar a este lugar un artículo, ¿verdad?, de mi super, y resulta que en la competencia
el artículo lo venden, ¿verdad? Más barato, ¿verdad? Porque dice que si calcular la diferencia entre los precios de mi super y el de la competencia, el resultado es mayor que 100. O sea, que si este negocio vende los artículos con un precio mayor que 100 colones, con respecto a lo que, digamos, lo venden en otros supermercados, el negocio Mi Super se le va a dar al cliente un descuento del 20% sobre este artículo. Solo por el hecho, ¿verdad?, de que Mi Super está vendiendo en más de 100 colones con respecto a la competencia en artículo. Eso es algo parecido a campañas que han habido de supermercados que dicen que devuelve el doble de la diferencia, etcétera, cuando hay otro lugar donde el artículo es más barato. Eso es para dar a entender de que ese súper vende más barato que en todo lado. Pero vamos a ver, en este caso, aquí vende más barato que este. En este caso, aquí está vendiendo más caro que este. Aquí el arroz lo venden en 1300, aquí lo venden en 1000. O sea, hay ciertos artículos que en otros lugares son más baratos. El tomate aquí lo tienen en 800, aquí lo tienen en 900. Aquí lo tienen más barato. Y aquí están iguales. Entonces lo que hay que hacer es calcular la diferencia, ¿verdad? Y si esa diferencia es mayor que 100, entonces los artículos de mi super tendrán un 20%. Si vende más caro, está ofreciendo un 20% de descuento. Caso contrario, es decir, en caso de que si vende más caro hay un descuento. Ellos brindan un descuento. Pero si vende más barato, no hay descuento. Calcule además el total aparte. Vayamos fabricándolo. Entonces, bueno, vamos a ver. Primero que todo, hay que indicar cuál es, recuerden aquí, la celda o celdas. En este caso en particular, ya no va a ser una única celda, sino que aquí ya cumple el principio de que van a ser unas celdas. Pero las celdas como tal, a la hora de incluirlas en la condición, van a hacer un cálculo. Esa es la variante que hay. Bueno, ¿y a qué me refiero con eso? Porque dice el enunciado, si al calcular la diferencia entre los precios de mi super y los de la competencia, si al calcular la diferencia, es decir, una resta. Entonces, ubiquemos la celda. Entonces sería, ¿cuáles son los implicados? Precio mi super y precios de la competencia. ¿Cuál celda voy a considerar siempre para trabajar? La que se encuentra debajo del rótulo. En este caso sería B2. Entonces, B2, hay que hacer un cálculo aquí, dentro de la condición. Es una de las variantes. Entonces, si al calcular la diferencia entre precios mi super, o sea B2, la diferencia es una resta, menos, ¿verdad? C2, que si al calcular la diferencia, dice, aquí está ya el cálculo de la diferencia entre mi super y los de la competencia. El resultado es mayor que 100, bueno, si al hacer este cálculo, lo que resulte de eso es mayor que 100, ¿verdad? Entonces, vamos a analizar esta parte. Hasta aquí la condición, pero voy a explicarla. Entonces tenemos la parte de la condición, la celda o celdas. En este caso son celdas, pero que, ¿verdad? Hay un cálculo ahí en medio de estas. Una resta, una suma, una multiplicación, una división. Lo que estén preguntando. Aquí tenemos las celdas. Vamos por acá. Celda o celdas. En este caso la celda, ya lo expliqué. Luego sigue la equivalencia. En este caso la equivalencia sería, bueno, si la diferencia de esto es mayor que, la equivalencia sería mayor. Y por último tenemos el número texto, que en este caso mayor que 100, es un número y no lleva comillas. Ya tenemos la condición. Ahora bien,
Si usted le pone aquí paréntesis, que era algo que yo estaba también analizando, no pasa nada. Se le puede poner paréntesis como a nivel de, para usted organizarse, y que ahí va a haber una resta y que el resultado de eso, si es mayor que 100, entonces si eso cumple va a ser tal cosa, si no cumple va a ser otra cosa. Es más, como lo entienda mejor, yo diría que es la expresión idónea, ¿verdad? Ok, entonces vamos a ver por acá. Dice entonces, si la diferencia es mayor que 100, entonces el resultado es mayor que 100. Entonces, vamos con el valor verdadero. Los artículos de mi super, si esto se cumple, que es mayor que 100, vamos con el valor verdadero. Entonces, los artículos de mi super tendrán un 20% de descuento. Entonces, si esto se cumple, que este super está en, digamos, es la condición que ya les expliqué, vamos con el valor verdadero. Si es mayor que 100, el super va a hacer un 20% de descuento. Entonces, ¿a qué le vamos a calcular el 20% de descuento? Bueno, tenemos los artículos, pero también tenemos los precios. A los artículos nunca se le puede hacer un cálculo aritmético, matemático, va a dar error. Entonces, por ende, eh, es al precio que se le va a hacer el cálculo, ¿verdad? Porque es que aquí dice, entonces, los artículos de mi super tendrán un 20% de descuento. Aquí dice artículos, pero alguien se podría guiar por la palabra, pero en este caso no se puede hacer el cálculo ahí. Entonces, el cálculo se hace con los precios de los artículos, ¿verdad? Ojo con eso, muy importante tomarlo muy en cuenta, ¿verdad? Parecen cosas básicas, pero a veces puede pasar que la persona pues tenga algún tipo de confusión, máxima por la redacción del enunciado. Entonces, ahí voy a ponerle que B2 por, en ese caso, sería el precio del artículo B2 por el 20%. Bien. Y luego dice que, bueno, si eso se cumple, en caso contrario, caso que no se cumpla, ¿verdad? Que esta gente esté vendiendo artículos mayores que 100, pues no hay descuento. Entonces, ¿qué ponemos acá? No lo podemos dejar en blanco, eso es muy importante. Se puede hacer la multiplicación B2 por el 0%, como para que uno tenga eso bien claro, ¿verdad? Que si esto se cumple, se multiplica B2 por el 20%. En caso contrario, pues se multiplica 2 por el 0%, pero un número multiplicado por 0 es 0, entonces también se puede poner el 0 así y listo. Bueno, voy a ponerlo por acá porque, bueno, entonces vamos a fabricar esto en el asistente de función. Vamos por acá, busco el sí, y entonces le digo, considerando esto acá, ¿verdad? Entonces es lo mismo, ¿verdad? Prácticamente, entonces sería, ya habiendo resuelto esto, B2 menos C2. Si esa diferencia es mayor que 100, entonces el cálculo sería, ¿verdad? En B2 por, ¿verdad? El 20%. En caso contrario, ¿verdad? Sería B2 por el 0% o bien se le agrega el 0. Vamos a darle a aceptar. Bueno, aquí va a dar 0 puesto que este está vendiendo más barato que este y no cumple. Vamos a ver si algunos de los artículos sí cumplen con el criterio este. Pues sí, ¿verdad? Él aquí está vendiendo a un precio mayor que 100 el artículo, entonces aquí hay un descuento de 700, se le está dando un descuento de 140, y en este caso también porque está vendiendo a 1300 y la competencia vende a 100, vende a un precio mayor que 100 colones y hay un descuento de 260, en donde más no hay descuento. Entonces, ¿qué sería el total a pagar? Pues el total a pagar sería eh, pues una resta, ¿verdad? O sea, sería, bueno, vamos a ver, sería así. Como el descuento, para darme a entender de la mejor manera, ¿a qué le estamos aplicando un descuento? Al precio
de mi super. Entonces, a el precio de mi super, ¿verdad? Le vamos a restar el descuento que se calculó anteriormente y nada más. Es decir, no vamos a considerar esta columna porque el que está ofreciendo el descuento sería mi super. Es simplemente para comparar con la competencia. Vamos a darle aquí intro y le voy a autorrellenar. Hay precios pues sí que van a tener descuento, otros quedan como en principio se hayan planteado. Bien, pues hasta aquí sería explicación de la función sí simple. Pues como ustedes pueden repasar las veces que necesiten el video, tenemos pues cuestiones de este tipo donde se pregunta por una nota, luego viene por una cuestión de una marca de computadora con todas las implicaciones y luego les expliqué esta última que pues trae una variante por acá, pues puesto que también posibilita realizar algún tipo de variante aquí en la condición. Siempre traten de acordarse de esto es muy importante, ¿verdad? Tenerlo siempre en cuenta para que la función no les dé error. Bueno, excelente, bueno, y muchos éxitos con la función sí simple.